siempre nos echan la culpa de todo. Pues son los especialistas, Alonso. Nosotros no sabemos. Cuando nos conviene, ¿no? Pues si están de acuerdo, iniciamos por respeto a los que ya están conectados y porque es un tema yo creo que de sumo interés y probablemente vaya a haber muchas preguntas y si no, yo se los voy a hacer al expositor. Adelante, Alonso. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias a todos los que nos acompañan semana con semana en esas pláticas de todos los jueves de la Asociación de Profesionistas de Compliance. Mi nombre es Alonso Ibarra, presidente de la Asociación de Profesionistas de Compliance y agradezco primero la presencia de la licenciada Socorro López, presidenta honoraria y fundadora de la asociación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alonso. Buenas tardes a También todos. a nuestro tesorero. Gracias, licenciada. También a nuestro tesorero, gracias por acompañarnos. David Mujica, gracias por estar aquí. Y además que es el gurú de la tecnología, cualquier cosa él siempre lo resuelve. Gracias, Alonso. Bienvenidos a todos. Y bueno, me voy a permitir a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Aparte de amigo excelente, profesionista, un abogado, miembro de esta asociación, que pues me da el gusto tengo el honor de presentarlo y estoy seguro que va a ser una excelente plática, como siempre en todas sus ponencias. El licenciado Raúl Melgar es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Mesoamericana en el estado de Oaxaca, tiene una especialidad en medios de control constitucional por la Universidad Mesoamericana en el estado de Oaxaca, es egresado de la maestría en Derecho con especialidad en Fiscal por la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana, actualmente cursando la maestría de Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es expresidente, socio fundador de la mesa directiva del Colegio de Estudios de Derecho de Baja California. Es integrante de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional de Tijuana, Baja California. Es expositor en cursos y foros del Colegio de Estudios del Derecho de Baja California, titular del Boletín Legal Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional de Tijuana, Baja California. Expositor en cursos y foros de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, expositor e invitado en foros en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, expositor de diversos temas corporativos fiscales. Como ven, tiene un amplio currículum. Así es que bienvenido, mi estimado. Gracias por acompañarnos y adelante con tu participación. Gracias Alonso, gracias a todos los que nos están escuchando por ahí. Se me hace que era la semblanza anterior porque ya tuve la fortuna de cursar la maestría en impuestos y ahorita estoy cursando el máster en compliance en la Universidad de Salamanca, pero te agradezco el tema y pues antes que nada... Hasta que nos enseñes el título. Sí, ya sé. Antes que nada agradecerles pues obviamente el espacio. Quisiera tomarme unos pequeños segundos o tal vez un minuto para felicitar primeramente a la asociación a la cual me siento muy honrado de pertenecer, que es esta Asociación de Profesionistas de Compliance. Felicitar a nuestra presidenta honoraria, la licenciada María del Socorro, por esta iniciativa que ha tenido desde hace ya pues algún tiempo e impulsar el tema del compliance no solo en Baja California, sino a nivel nacional y también con presencia a nivel internacional, pero también felicitar a nuestro presidente en turno, el contador Alonso, que ha sido nombrado tesorero de la mesa directiva del capítulo México del World Compliance Association. Entonces, muchas felicidades, contador, y a los miembros que hoy, al día de hoy, están presidiendo los comités de pymes, el comité de fiscal, así como el comité de PLD. Entonces, muchas felicidades a todos. Creo que hemos hecho de la mano de la licenciada y de todos los miembros un excelente trabajo y seguimos aprendiendo, ¿no?, en este tema del cumplimiento. Y pues el tema que me asignan es derivado a inquietudes que existen y que se difunden mucho a través de las noticias, a través de los medios, y es el nuevo criterio de la UIF en materia de PLD, de préstamos entre empresas del mismo grupo o entre empresas del mismo grupo empresarial. No sé si muchos de los que nos están escuchando
hayan visto estas noticias por ahí a partir de enero, donde empezó a sonar esta situación y ha habido muchas dudas, comentarios y situaciones, porque, como lo dice el título, es un criterio que emite la UIF. Ahorita vamos a ver cómo nace este criterio, que es a través del portal de preguntas y respuestas que tiene esta institución. Y vamos a ver ese alcance jurídico que tiene, la repercusión que puede representar y, en su caso, cómo poder, y esto es bien importante, defender alguna sanción de esta naturaleza que se emita a través de la ley FPRP, o mejor conocida como la ley antilavado, ¿no? Entonces, vamos a ver este desarrollo, vamos a ver un poquito de antecedentes y pues comenzamos, ¿no? Digo, será importante dar un contexto a las personas que a lo mejor no tengan mucho contacto con el tema, pero pues todo esto nace, el tema del tema del antilavado y del financiamiento al terrorismo, a través del Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, ¿no? Este grupo es un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas, promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero. Y es donde pues nos vamos a focalizar en este momento, ¿no? De cómo se ha venido dando, ¿no? Quiero mencionarlo y en algunas de las sesiones de la asociación lo habíamos platicado, pues la UIF no es una organización nueva, realmente su constitución fue por ahí del 2006, imagínense, por ahí pero realmente esta institución al principio pues era una institución de papel, ¿no? Que no tenía el alcance que ha tenido en este sexenio, la importancia. Creo que tanto la parte fiscal, el procurador fiscal, como el titular de la UIF, que es Santiago Nieto, pues no dejan de salir todas las semanas en las noticias, ¿no? Porque esto ha sido tan relevante y todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué. El gobierno mexicano voltea a estas situaciones siendo ya parte del GAFI, ¿no? Como tal. Y digo, como un mero antecedente, el Grupo de Acción Financiera fue creado en 1989 a través del también famoso G7, ¿no? Y desde abril de 1990 da a conocer sus 40 recomendaciones que tienen por objeto proporcionar un plan de acción necesaria para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Entonces, estos temas vienen de hace mucho tiempo. Pareciera que en recientes fechas, en recientes años, para muchos pareciera que es nuevo, pero realmente esto viene internacionalmente desde hace mucho tiempo, ¿no? Evidentemente, la economía siempre los países han tratado de cuidar la parte económica, cuidar la parte del terrorismo y precisamente este grupo nace con el propósito de coadyuvar, prevenir, ¿no? Cualquier situación que tenga que ver con estos dos rubros, ¿no? Entonces, básicamente es así. Creo, como les dije, la importancia de ver como el antecedente para poder comprender bien en qué posición está México es que estas 40 recomendaciones emitidas por GAFI, fíjense, esto está bien importante, ¿no? México solamente ha cumplido con 5 y 15 parcialmente y 19 se encuentran en un estatus mayoritariamente cumplidas, según lo que dice el según lo que dice la UIF y el titular de la UIF, pero realmente al 100% 5 de esas 40 están cumplidas, ¿no? Y vamos a ver que también ahorita hay varias situaciones que el gobierno mexicano se ha puesto a trabajar para reclasificar algunas recomendaciones derivado a un dictamen que hace la UIF y el estatus en la que dio este resultado México, ¿no? Santiago Nieto, esto es una nota, asevera que el país no se encuentra en una posición negativa, sino a nivel de seguimiento intensificado, que lo coloca a la par, según comentarios del titular, repito, no, yo creo que un titular nunca va a hablar mal del organismo, entonces nos dice que lo coloca a la par de Austria y Estados Unidos, y como dice él mismo, no es una posición negativa la que tiene,
por debajo se puede encontrar la lista gris y la lista negra, que son los países que no tienen ninguna política, como Corea del Norte o Irán, ¿no? Nos dice el titular a través de una nota que sacó en El Financiero hace un par de meses, ¿no? Y digo, repito, lo comento porque necesitamos saber cómo estamos, ¿no? En este informe que saca Santiago Nieto, presentó su tercer informe, él como titular de este organismo, para pedir la reclasificación de 7 recomendaciones que México tuvo como parcialmente o no cumplidas, ¿no? Y de 16 que registró en dicha evaluación, ¿no? Como lo reitero, en la realidad, hasta 2017, el país solamente presentó 5 recomendaciones cumplidas de esas 40 que se están, o que se proponen cumplir, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que buscan reclasificar? Y puntualmente lo establece. De hecho, aquí inserto una imagen de una de las notas del Economista. Las organizaciones sin fines de lucro, la debida diligencia del cliente, personas políticamente expuestas. No es el tema, pero realmente hay una iniciativa que trata de advertir todas estas situaciones para poder solucionarlas de manera a nivel de norma, en la jerarquía normativa, ¿no? Nuevas tecnologías, transferencias electrónicas, dependencia en terceros y controles internos y filiales y subsidiarias. Mira, esto me llama la atención porque de ahí viene, a mi punto de vista, este nuevo criterio de la UIF en relación a los préstamos de empresas del mismo grupo empresarial, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene, ellos mandan el informe, se está analizando, no hay un resultado todavía de esa reclasificación. Supongo que deberá de darse algún resultado de esa recomendación a finales de este año y pues veremos cuál será el avance, ¿no? Y también otro de dónde nacen de todos estos nuevos criterios es a través de la última evaluación nacional de riesgos que se advierte en la página de la UIF y donde, como lo pueden ver, intervienen diversos organismos como es la Fiscalía General, el Poder Judicial, el Banco de México, el INEGI, el INE, Relaciones Exteriores, el SAT, por supuesto, Profeco, CONSAR, Pemex, la misma UIF, evidentemente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y demás organismos que posicionan una evaluación sectorial que se traduce en las actividades que tienen diferentes, es como un semáforo de riesgos, el riesgo alto, el riesgo medio y el riesgo medio abajo, ¿no? Y dentro del riesgo alto, pues aquí como lo vemos están marcados en color rojo, tenemos las obras de arte, los vehículos aéreos y marítimos, metales y piedras preciosas, joyas o relojes, servicios de blindaje. Curiosamente, en la evaluación 2017, el blindaje estaba en riesgo medio-bajo, ¿no? Cuando a lo mejor de una apreciación muy particular, pues yo creo que ese siempre ha sido una actividad riesgosa por lo que implica el servicio de blindaje y a las personas que se les puede otorgar, ¿no? En este caso. Y dentro del riesgo medio viene algo que se ha intensificado en los últimos años, es el tema de la fe pública con los notarios, como lo sabemos. Ellos tienen obligación de informar tanto al SAT como a la UIF de sus operaciones. El fedatario público hoy en día, operación que no establezca a través del portal de la ley antilavado, que ellos tienen un rubro específico, pues también tiene repercusiones y por eso muchos de los que están aquí escuchándonos se han dado cuenta, se han percatado que cuando se hace alguna operación ante un notario, pues su obligación es informar, ¿no? Tarjetas prepago, vales, cupones, que también por ahí había un tema pues de tanto de evasión de impuestos como posibles lavados de dinero. Y aquí ya en riesgo medio aparece el mutuo, los préstamos o créditos, que también creo que es objeto de este nuevo criterio de la UIF, con esta última evaluación. Y creo que antes de poder pasar al rubro que es la parte intermedia de nuestra exposición o de nuestra plática, es pues entender, ¿no? ¿Qué se considera préstamos o mutuo? Como conceptos generales, como conceptos de diccionario jurídico, llamémosle así, y pues creo que es importante que lo
lo veamos para poder concebir realmente de la lectura de estas obligaciones previstas en la ley FPORPI, o comúnmente conocida como ley antilavado, ¿por qué podríamos entrar en esos supuestos, no? Nos dice que el préstamo es un contrato por el cual una persona transfiere a otra una suma de dinero, ¿no?, quedando obligada a devolverla en la misma especie o calidad. Ojo, esos son conceptos generales. Ahorita vamos a pasar a los conceptos específicos de las leyes específicas. Evidentemente, el mutuo es un préstamo de consumo por el mutuario agotará los bienes que le son entregados con condición de devolverlo a otros de la misma calidad, género y cantidad, ¿no? O sea, al final del día, tanto el préstamo como el mutuo lo podemos ver como la entrega o transferencia de dinero a otra persona para que en su caso mismo tenga un plazo de devolución, de entrega al acreedor, ¿no?, que en este caso se convertiría en términos generales, pero en materia ya legal, en nuestra legislación federal, pues tenemos que acudir a los preceptos adecuados, como es el Código de Comercio, para poder entender un poquito más de lo que vamos a platicar de la ley antilavado, pues entramos o no entramos, ¿no? Nos comenta, se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas de se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes, ¿no? Este es el concepto general del Código de Comercio en el artículo 358, ¿no? Y ahora sí, el mutuo lo tenemos que sacar del ámbito diferente al anterior, del ámbito civil. No, lo prevé el Código Civil, el Código Civil Federal, perdón, y nos dice que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas, aquí puede haber un cambio, fungibles al mutuario, el que recibe el dinero, quien se obliga a devolverlo en la misma especie y calidad. Aquí estaríamos hablando de que la gran diferencia entre el préstamo y el mutuo es que uno se hace a través de una calidad de comerciante, ¿no?, y es únicamente dinero, y en el mutuo se hace entre particulares, que puede ser dinero o alguna otra cuestión, una cosa fungible, ¿no?, diferente al dinero. Entonces, esa sería la gran diferencia para poder entenderlo, ¿no? Y entraríamos como al análisis de lo que nos dice la ley FPORPI, donde el artículo 17 en su fracción cuarta nos dice que para efectos de esta ley se entenderá como actividad vulnerable y objeto de identificación en términos de ese mismo precepto, el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Y ojo, tenemos que hacer considero un análisis a la letra del precepto para poder concebir si estamos o no. Y creo que estos dos puntos importantes van a ser las dos primeras oraciones con las que inicia este párrafo, o esta fracción, perdón, donde dice el ofrecimiento habitual o profesional. Y pues creo yo que para hacer un buen análisis tendremos que entrar a los conceptos generales que inclusive la Real Academia de la Lengua Española no los dota, nos los proporciona y nos dice que se puede considerar como habitual, que se hace, se padece o se posee con una continuación o por un hábito, ¿no? Ahora, ¿qué se considera, profesional? Perteneciente o relativo a la profesión, la persona que ejerce una profesión, que practica habitualmente una actividad, incluso, bueno, aquí dicho de una persona que practica una actividad incluso delictiva de la cual vive, es un relojero profesional. Dicho de una persona que ejerce profesión con capacidad y aplicaciones relevantes, ¿no? Y estos son los conceptos que nos maneja el diccionario, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Volver al tema es situarnos en esta obligación, en esta regulación, donde estaremos obligados siempre y cuando caigamos en el supuesto normativo, ¿no?, donde exista llenar estos requisitos normativos para poder ubicarnos, en su caso, en la obligación. Por eso es muy puntual analizar estas dos situaciones
que nos llevarán a interpretar si sí estamos o no estamos en este supuesto, ¿no? Y esto, a la letra de este artículo únicamente, pues podríamos entender que son las personas que se dedican a hacer préstamos, ¿no? Y se podría entender como en lo civil o en lo mercantil, o evidentemente instituciones que se dedican a hacer préstamos, casas de empeño, y etcétera. Pero también tendríamos que acudir a las reglas de carácter general que nos dice, que nos establece que en términos del artículo 17 que ya analizamos, nos dice que cuando personas morales que formen parte de un grupo empresarial realicen los actos u operaciones siguientes. Ojo, ya nos habla de grupo empresarial distinto de alguna manera a lo que dice la fracción cuarta del 17, ¿no? Inciso A, celebren operaciones de mutuo, ya, de otorgamiento de préstamos o créditos exclusivamente empleados de las empresas integrantes del grupo empresarial al que pertenezcan o a otras empresas del mismo grupo empresarial. ¿Ok? Entonces, ya nos lleva a que no únicamente se entendería que se entendería como ese concepto general de a las entidades, personas físicas que hagan préstamos de manera cotidiana o profesional, como esta concepción, como estas casas de empeño, como casas de préstamos, los mismas SOFOMES y todo eso, sino ya al interior de una empresa, inclusive cuando yo doto de préstamo a mis trabajadores, o bien soy una empresa que tiene diferentes entes jurídicos de las cuales soy, pues, hablando en términos fiscales, parte relacionada, ¿no? Incluso nos dice que será objeto de aviso, y eso también es muy importante analizar porque al final de nuestra presentación vamos a hablar de las posibilidades de litigio, ¿no? En estos casos, siempre y cuando el importe total, dice total de la operación de mutuo o de otorgamiento de préstamo o crédito haya sido ministrado por conducto de instituciones del sistema financiero. ¿Ok? Dice, lo anterior siempre y cuando el importe total de la operación de mutuo o de otorgamiento de préstamo o crédito haya sido ministrado por conducto de instituciones financieras, ¿no? Y siguiendo en ese tenor de concatenar los conceptos que nos prevé la ley FPORPI, nos tenemos que ir a las reglas de carácter general, y el artículo 3 nos describe, hace una descripción, una conceptualización de varios supuestos que establece la ley FPORPI y nos define, más bien, no nos describe, para efectos de la ley, ¿qué se considera grupo empresarial? Dice, conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales, ¿no? Es decir, puede ser que la empresa, yo así lo entiendo, como antes lo llamamos a lo mejor una empresa, la holding, ¿no? Agremie a otras empresas, perdón, la holding sea parte de otras empresas del mismo grupo y que la misma probablemente mantenga el control de la empresa a través de la capacidad accionaria de la misma, ¿no? Y nos habla de manera directa o indirecta. Entonces yo también entendería que a lo mejor ese administrador único, representante legal o accionista mayoritario en este ejemplo, de esa holding, sea parte también de la otra empresa, ¿no? Para asumir, ¿no? Como lo decimos en materia fiscal, que existen partes relacionadas. Entonces, para mejor definición y al caso concreto, pues está el artículo 3, fracción décima de las reglas de carácter general de esta ley, ¿no? ¿De dónde se origina el tema que nos lleva a esta exposición? Es a través de la página de la Unidad de Inteligencia Financiera México, donde con fecha 18 de enero, la UIF manifiesta a través de su portal una actualización en su criterio respecto de operaciones de préstamo, crédito mutuo, celebrado entre personas que forman parte de un mismo grupo empresarial, señalando que sí se consideran actividad vulnerable, ¿no? Y pues esto nos lleva a la reflexión de que de una u otra forma
las obligaciones que últimamente se han dado, y sobre todo en el artículo 17 de la ley FPRP, las que no están claras, se han llevado a través de criterios o comunicados. No debemos olvidar que por ahí no recuerdo si es 2016, también hubo un criterio de interpretación en relación de las empresas que manejan outsourcing, que también no está definido como tal en los preceptos legales de la ley FPRP, pero sí a través de criterio, ¿no? Y ahorita vamos a ver, pues, cuál sería como el criterio de decir, bueno, si solamente es una actualización de su página y pues es orientador, ¿tengo la obligación o no? Pues va a depender mucho de entrada de la filosofía de la empresa y segunda, de lo que en concreto se puede interpretar que estamos cayendo en el supuesto específico, ¿no? Que todas estas leyes o estos articulados que hemos ido relacionando, pues nos lleven a concluir, bueno, sí, creo que podríamos estar, ¿no? Y sobre todo, el gran temor de todo esto del incumplimiento es que la ley FPRP, pues ha sido de las leyes que en los últimos años mayormente sanciona, es decir, hay de por medio mucha cuantía en el ejercicio de la sanción, en el ejercicio de la facultad sancionatoria de esta autoridad, y pues de alguna manera eso ha hecho que muchos contribuyentes, pues también con ese temor, prefieran irse por un lado conservador y decir, bueno, pues cumplo y cumplo por no caer en un posible supuesto o por si algún día la autoridad llega a revisarme y su criterio es que sí debí de estar en estas situaciones. Como les mencioné desde un inicio, vamos a ver un supuesto y les anticipo una sentencia muy interesante de un tribunal, de una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde clarifica un poco este tema de las dudas, ¿no? Y de la interpretación que creo que muy atinadamente la hace el magistrado instructor de esta sala para decir que en el caso que vamos a plantear, pues no se actualiza la sanción. Y esta es la pregunta donde se actualiza el criterio del 18 de enero de este año y nos dice, ¿se entenderá como actividad vulnerable a las operaciones de tesorería centralizada y o préstamos otorgados entre compañías del mismo grupo empresarial? Esto lo pueden visualizar en la página de la UIF en esta parte de las preguntas y responde, el inciso A de la fracción primera del artículo 27 bis de las reglas de carácter general a que se refiere la ley establece que las operaciones de préstamo, crédito o mutuo celebrado entre empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial son actividades vulnerables, pero están exentas de presentar avisos a que se refiere la fracción cuarta del artículo 17 de la misma ley, ya que únicamente tendrán que presentar un informe mensual en el que señalen que las operaciones realizadas están exentas de presentar avisos conforme al 27 bis de las reglas. Sí, si bien no estamos obligados a hacer este aviso del artículo 17 fracción cuarta, pero sí nos obligan a hacer el reporte o informe mensual. Al final del día nos llevan a habilitar estas obligaciones en el caso de que la empresa caiga en este supuesto o considere que cae en este supuesto, a solventar todas estas obligaciones de la ley FPRP, perdón, que de entrada pues nos obliga a tener un manual, de entrada nos obliga a tener un usuario del portal y de entrada nos obliga a tener un encargado de cumplimiento, ¿no? Por si no fuera poco. Entonces, si bien, repito, no vamos a estar exentos del aviso, pero no vamos a estar exentos del informe mensual. Nos sigue diciendo en su respuesta, por lo anterior, el otorgamiento de créditos de préstamos o mutuos entre empresas del mismo grupo empresarial se entenderán como actividad vulnerable, sujetos a cumplir con todas las obligaciones establecidas en la ley, salvo a presentar avisos siempre y cuando el importe total de las operaciones haya sido ministrado por conducto de instituciones financieras y las empresas integren un grupo empresarial en términos de la fracción 10ª del artículo 3 de las reglas, ¿no? Entonces, son los artículos que ya leí, que se entenderá por grupo empresarial, que se entenderá por la obligación de dar este aviso mensual en relación al grupo empresarial y en concreto esa es la respuesta y es lo que detona todas estas noticias y como siempre lo he dicho, las noticias en muchos casos pues no se van al mismo fondo y
los encabezados decían, es actividad vulnerable, objeto de informe de ante la UIF, los préstamos entre empresas, ¿no? O entre intercompañías, sin analizar, obviamente, la particularidad de cada situación. Digamos, todo caso que se piense que se está en este supuesto, pues hay que analizarlo, sin duda, con un especialista para ver si se está obligado. Porque también corremos el riesgo de subirnos a esta plataforma cuando no estamos obligados y no tener todos los elementos para poder solventar esta información, o bien pensar que subirnos a la plataforma, generar un usuario, generar un oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento, es nada más, y hacer un informe único, un informe único, no es cierto. Las obligaciones son mensuales. Y ahí es donde empieza a venir. ¿Qué sucedió antes de que detonaran todas estas cartas de invitación? No sé si recuerdan, lo platicábamos en algún otro foro, en el año pasado, creo, o antepasado, el año pasado, salieron muchas cartas de invitación a profesionistas. Y muchos profesionistas, a lo mejor sin el análisis, se autorregularon, se autocorrigieron, pero a lo mejor sin estar en el supuesto específico. Entonces, ellos se suben a un barco de cumplimiento que desafortunadamente, si no se le da constancia, si no se le da mantenimiento, si no se cumple como debe de ser y si no se tienen los elementos, pues podremos ser objeto de observancia de la autoridad e incluso de sanciones económicas, o en su defecto, ¿no? Si a criterio de la autoridad ya infraccionamos la ley y somos objeto de sanción, a posibles delitos en este rubro, ¿no? Eso es lo complicado de este tema, ¿no? Y como creo que será importante definir qué tanto alcance tiene jurídico las respuestas del portal, pues sin duda tenemos que acudir a esta misma plataforma para analizar, bueno, este criterio qué tanto es obligatorio o no es obligatorio, y el mismo portal nos dice que las respuestas publicadas tienen carácter orientativo e informativo y para consulta en general, por lo que en ningún caso constituye un acto de autoridad en términos del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ni una interpretación en términos de la fracción primera del artículo 3 del reglamento de la Ley FPOP, por lo que no pueden ser recurribles mediante ningún recurso, ¿no? Sin embargo, ellos dejan clara esta parte para que estos criterios no sean llevados a tribunales en primera instancia, pero realmente, si ya lo pusieron en el criterio que dicen que es orientativo, es informativo, es un criterio definido para ellos. Es decir, hemos visto en el camino que estos criterios son definitivos, son como lo que saca el SAT, ¿no? Muchas veces son criterios no vinculativos, como se le llaman, pero al final de cuentas en una auditoría, pues totalmente vinculan al contribuyente con ese criterio no vinculativo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Con esto no quiero decir que todos los casos que haya un préstamo entre empresas son, digamos, candidatos a subir esta información, a someterse a la ley FPRP, pero, repito, será importante analizar uno a uno, ¿no? Ahora bien, la forma que pudiera ser en caso de dudas, oye, ¿estoy o no estoy en este supuesto que me establece? La verdad, el licenciado que me expuso el otro día en la sesión de compliance no me lo dejó claro, ¿no? Probablemente, o sea, pues bueno, está la situación de poder acudir, ¿no?, a una consulta, que es una especie de confirmación de un criterio entre la propia autoridad a través de un escrito regulado a través de los requisitos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ojo, diferente, porque de repente en la maestría doy clase de maestría, hay gente que se me confunde. Es lo mismo la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. No, es diferente, son leyes distintas. Esta ley regula a todas las entidades del gobierno federal para la legalidad del acto. La otra ley que menciono solo habla del procedimiento contencioso administrativo del juicio que mejor conocemos todos como nulidad, ¿no? Entonces, son cosas distintas y nos dicen, bueno, puedes llevarlo a una consulta, a una confirmación de criterio a través
de estos requisitos presentado ante la propia autoridad. Y bueno, esta consulta formal, ¿cómo lo haríamos, no? Tenemos que acudir a este precepto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y nos dice que sin exigir mayores formalidades que las expresamente previstas en esta ley, deberá de entrada hacerse por escrito, ¿no? El que se precisara el nombre, denominación, razón social, de quién o quiénes se promueven, en su caso de representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de las personas o personas autorizadas para recibirlo. La petición que se formula, que evidentemente es la principal, ¿no? Decir, bueno, si quiero una confirmación, una consulta de saber si yo me ubico en este supuesto de los préstamos entre empresas del mismo grupo, pues tengo que exponer, ¿no? De alguna manera mi situación, ser claro, ser preciso, y la petición formal es decirle, por favor, ayúdame a definir si sí estoy o no estoy, ¿no? Esto podría ser una herramienta en caso de que el que nos esté escuchando en este momento no haya quedado claro todo lo que se ha expuesto, pues puede ser una forma de que la misma autoridad le responda. Y ya a partir de que le responda, pues se podrá definir, ¿no? En su caso, tal vez con la consultoría de un especialista, alguna estrategia en caso de poder ser recurrible ese acto o no, hay que analizarlo también, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho como profesionista del derecho y apegado siempre a la línea de la parte fiscal y con la compañía del gremio de contadores, pues que el derecho del acceso a la justicia está dotado por un instrumento constitucional, nuestra Carta Magna, y no hay que tenerle miedo si hay elementos para accionarlo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si esta consulta se analiza y tiene los elementos para hacer un acto impugnable, digo, repito, hay que analizar cada caso, y el contribuyente, la empresa, lo decide así, pues no pasa nada, es un derecho constitucional el acceso a la justicia y poder llevarlo a tribunales para que esta controversia sea interpretada por un agente imparcial, un agente que administra justicia, y puede ser una forma también, una vía, digo, respetable también, cualquiera de las vías que el contribuyente y la empresa elijan, ¿no? En el caso de ceñirnos y de ya una vez analizado todo este tema y decir, bueno, pues considero que sí estoy, ¿no? Algunas de las obligaciones que tiene la ley es identificar al cliente y al usuario. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario información sobre su actividad u ocupación, solicitar al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables acerca si tiene conocimiento de existencia del dueño beneficiario, que eso también es muy importante, ¿no? O sea, realmente estas obligaciones van instruidas también a través del manual. Una empresa que esté sometida a la actividad vulnerable o que en su caso considere que es actividad vulnerable, aun y cuando la ley no le obliga a dar estos avisos, sino solamente la información mensual. Repito, hace poco en un foro con especialistas platicábamos que hay diferentes tipos de umbrales, ¿no? O sea, el umbral económico que traen algunas obligaciones, el umbral de aviso, pero también hay podríamos decirlo, un umbral de informe, que en este caso sería ese informe mensual o lo que podría conocérselo como esta declaración en ceros que se hace, pero que se tiene que continuar haciendo con constancia, porque ya nosotros decidimos, en el caso que sea la empresa, avisarle a la autoridad de ser actividad vulnerable. ¿Qué pasa? Y esto es lo más importante que creo ¿qué pasa si no lo hago, no? Eso lo vamos a ver en la parte de sanciones, pero importante saber que cuando nos subimos a este barco del cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, pues también nos va a obligar a tener un encargado de cumplimiento, y ese encargado de cumplimiento, dentro de varias características que tiene que tener, pues él va a ser el representante y el obligado ante los ojos de la autoridad que tiene que ver con el tema del antilavado, ¿no? Pero también cuando nombramos a un responsable de cumplimiento, este responsable de cumplimiento tendrá que tener un poder notariado de parte de la empresa con requisitos
exigibles como, por ejemplo, un poder de administración, ¿no? No podemos decirle y voltear, oye, tu contador va a ser el oficial del cumplimiento y no tener un poder que la empresa le haya delegado, ¿no? Y en su caso, también este encargado de cumplimiento tener obviamente su fiel, su contraseña y preferentemente pues tener una vida fiscal íntegra, ¿no? De alguna manera, para efectos de que él sea el responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Ahora sí, las sanciones que creo que son las que más preocupan a todos en este rubro. Las sanciones, pues, no es para menos preocuparse, y dentro de las más comunes y que nos podría llevar, una vez que nos llevemos a este rubro, nos subamos a este barco, repito, del cumplimiento de prevención del lavado de dinero, es a quien cumplan con la obligación de presentar en tiempo los avisos que se refiere al artículo 17. Esta sanción, y esto creo que ha sido muy objeto de mucho debate el asunto, esta fracción será aplicable cuando la presentación del aviso se realice a más tardar dentro de los 30 días siguientes en la fecha en que debió haber sido presentada. En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista para el caso de la omisión en el artículo 55. ¿Qué pasa en esta situación? A contrario de lo fiscal, y yo creo que muchos de los que están en este foro conocen bien la ley antilavado, pues no existe de alguna manera la espontaneidad en este momento. Que si bien los que ya han explorado el camino del litigio en este rubro se han dado cuenta que hay muchas bondades, por decirlo, en materia de defensa, cuando estamos hablando de estas multas que sancionan la extemporaneidad, ¿no? Y, pues, sin duda, lo que también sanciona esta ley es la omisión de presentar estos avisos previstos en el artículo 17, ¿no? Entonces, son estos dos rubros, hablando del caso concreto, que nos pudieran llevar a infraccionar la ley y a hacer afectos a una sanción de parte de la institución de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Los montos de las multas, un aproximado, van de 17,000 a 179,000, de 800,000 pesos hasta 6 millones de pesos, y esto es por cada omisión. Estamos hablando que en sumatoria, si hacemos esto, hemos sabido en años anteriores, en 2019 tuvimos una de las sanciones más altas y que fue publicitada, que era de 90 millones por el tema de la UIF, de 80 millones. Entonces pues no es para menos, ¿no? El analizar si realmente yo estoy en ese supuesto o no, y si lo estoy, hacer el cumplimiento de una manera adecuada para efectos de prevenir y evitar estas sanciones, inclusive el proceso, yo siempre lo veo, una sanción administrativa y una ley que prevé delitos especiales, pues una cosa puede llevar a la otra, ¿no? Es como lo fiscal. Tenemos sanciones, tenemos las infracciones a la ley, que las sanciones, pero las mismas sanciones nos pueden llevar al capítulo de delitos, y entonces, de hecho, nuestra asociación de eso trata, del tema del cumplimiento normativo y de la prevención, de la mitigación de riesgos en este aspecto, ¿no? Entonces, creo que en conclusión de todo esto, hay dos vías, simplemente hay dos vías, ¿no? La más conservadora, que es analizar el tema, analizar cada uno de los supuestos, y en caso de considerar que estamos en este supuesto de los préstamos o mutuos entre empresas del mismo grupo empresarial, ojo, que sea, desde mi punto de vista, la característica principal para llevarnos a ese supuesto, que sea de forma habitual, ¿ok? Que sin duda en la mayoría de las empresas sí existe ese supuesto, porque, digamos, se van financiando a través de préstamos entre las mismas empresas, entre el mismo socio, entre la misma parte relacionada. Entonces, sí existe en muchos de los casos. Ahora, si realmente yo soy una empresa que una vez lo hice, pues tendría que analizar si yo realmente estoy en ese rubro, ¿no? También. Y pues de manera profesional, pues evidentemente es que te dediques exclusivamente a ese supuesto, ¿no?
Pero sí, ustedes saben, sobre todo en la parte fiscal, que los préstamos o mutuos entre socios, accionistas o empresas del mismo grupo sí se dan mucho y definitivamente es objeto de asientos contables, ¿no? Como futuros aumentos de capital, aumentos a capital. Entonces, ustedes contadores que nos están escuchando, pues definitivamente saben de lo que estoy hablando. Entonces, sería que analizar cada caso concreto, ¿no? O sea, nosotros no podemos llegar a una conclusión efímera, superflua, sin analizar un supuesto en específico. Pero si estamos en esos rubros de si lo hago recurrentemente, si estoy en esto, pues la prevención es, me subo a la plataforma, me subo a esta obligación y cumplo, pero debo cerciorarme que tenga todos los elementos para que el día de mañana la autoridad quiera venir a cuestionarme y yo tenga los elementos de convicción en una especie de revisión, auditoría que nos puedan hacer y poder demostrarlo en la vía administrativa, o en el caso de que también puede pasar que yo tenga todos los elementos, pero a criterio de la autoridad no hice bien las cosas, pues me pueda defender en un litigio y ese material de prevención, de mitigación que generé a través de mi manual, a través de mi oficial de cumplimiento, a través de los reportes que estoy mandando mensualmente, a través de los reportes del oficial, los puedo llevar como instrumentos probatorios a los juicios, porque también de eso sirve. No es el objeto principal del compliance, pero es una herramienta del compliance poder llevar esos elementos probatorios a un litigio, ¿no? Como ya pasaríamos al tema del litigio en contra de las sanciones de la ley FPRP, donde se me hizo muy interesante una sanción que se establece de 20 millones de pesos a una empresa. No es el mismo supuesto, pero lo quiero traer porque creo que se parece mucho. Y el artículo 17, fracción sexta, nos dice que la comercialización o intermediación habitual o profesional, vuelve a ser habitual o profesional, de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, es decir, a quien venda joyas, ¿no? O artículos de lujo que tengan que ver con piedras preciosas o relojes, involucren operaciones de compra y venta de dichos bienes en actos o operaciones cuyo valor sea igual o superior y equivalente, en este caso, así decía, a 805 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México, ¿no? Dice, serán objeto, y si es prácticamente lo mismo que nos dice para el supuesto que estamos analizando de la fracción cuarta, serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando quien realice dichas actividades lleve a cabo una operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior o equivalente a 1,605 veces el salario mínimo, ¿no? Es el supuesto o el objeto de la controversia donde la UIF impone una sanción de 20 millones de pesos a esta empresa y se plantea de esta manera, ¿no? Se advierte que, bueno, en el caso es una sentencia, repito, de una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde dice el resolutivo segundo, la autoridad fiscalizadora le imputó a la hora actora, es decir, a la empresa que en teoría realizaba esta actividad, pero ahorita vamos a ver que no necesariamente, estableció la infracción del artículo 53, párrafo primero, fracción sexta de la ley, que dice que a quien omita presentar el aviso que se refiere al 17, que es una de las sanciones que yo les leí, que es la que puede llegar hasta por un mes, o sea, por una infracción puede llegar hasta 16 millones de pesos, y si lo sumamos, pues se va sumando, ¿no? A los meses que sean, ¿no? Entonces, ese fue el objeto de la controversia, es decir, bueno, es que tú, empresa, actor en este caso, tenías la obligación de dar aviso ante la Secretaría porque a mi apreciación tú tienes esta actividad, ¿no? ¿Ok? Y habla, repito, pongan atención, del tema de aviso, ¿no? ¿Qué es lo que dice el análisis de la sala? Nos dice el magistrado instructor, no establece, dice, en la fracción sexta, no se establece en su fracción sexta como obligación el envío de informes o avisos mensuales, sino como ya se analizó, establece como actividad vulnerable la comercialización o intermediación de piedras preciosas, joyas, relojes en las que involucren operaciones o venta de dichos bienes en actos o operaciones cuyo valor sea igual o superior, ¿no? Con excepción a aquellas, etcétera, que ya lo leímos, ¿no? Y sigue analizando. En ese tenor nos dice este magistrado instructor
repito, y a mi punto de vista es muy atinada su análisis, se considera que no existe adecuación entre la motivación de la sanción de la autoridad fiscalizadora, es de la UIF, es decir, de la UIF, por el que la autoridad impuso la sanción y el supuesto de infracción previsto en el precepto legal en el que apoya la resolución controvertida en virtud de que la autoridad señala como conducta no haber presentado el aviso o informe de comercialización o intermediación de metales. Si se dan cuenta de las sanciones que yo leí, nunca establece una sanción para los avisos mensuales, pero la interpretación de la UIF se la lleva a como si fuera la sanción de no haber presentado avisos o informes de comercialización, en este caso de comercialización, pues, de cada uno de los meses que indica la resolución del artículo 17, fracción sexta, ¿no? Nos dice que esta fracción no contempla como obligación el envío de avisos o informes mensuales, sino únicamente en los casos específicos contempla, esto es, en operaciones de compraventa que se lleven a cabo en efectivo con un cliente en ese supuesto, ¿no? Nos dice, en ese contexto, corresponde a la autoridad demostrar que los periodos respecto de la cual impuso esta sanción llevó a cabo operaciones de compraventa de joyas, piedras, etcétera, con un cliente o por un monto igual o superior o equivalente a este supuesto, y que fue omiso en presentar el informe o aviso correspondiente. Pues tratándose de esta obligación, ojo, que fue omiso en presentar el informe o aviso correspondiente, pues tratándose de esta obligación prevista en el artículo que ya mencionamos, no establece de alguna manera ese supuesto de la sanción por el informe o el aviso mensual. Y en el análisis que hace la sala, que repito, puede ser, no es el caso igual, pero puede ser un ejemplo de cómo se puede defender una situación de esta naturaleza en caso que la UIF pudiera llegar a fiscalizar un supuesto de esta envergadura. Estoy hablando de un caso ya extremo, ¿no? Esta empresa, pues aparentemente, o lo que yo entiendo, se subió a la plataforma de la ley antilavado, o probablemente no, y no cumplió mensualmente con los envíos, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? La empresa dijo, pues es que yo no tenía, si bien yo no tenía la obligación de hacerlos mensuales porque era solamente cuando hiciera operaciones, y la autoridad interpretó, es que sí tenías la obligación, pero como la sanción como tal no existe por el aviso mensual, pues la resolución del tribunal, pues afortunadamente nos declara en este punto una nulidad total, una nulidad lisa y llana de este fallo, ¿no? Entonces, son ejemplos, únicamente ejemplos, les repito, de cómo pudiera resolverse algunos asuntos de esta naturaleza. Y repito, la intención y la idea de nuestra cultura del cumplimiento es la prevención y la mitigación de riesgos, es decir, ser conservadores en estos aspectos porque realmente la autoridad ha ido avanzando tanto, ha ido sometiendo tanto a veces al contribuyente y les repito, el ejemplo más claro fueron las cartas de invitación a todos los contadores que les llegaron el año pasado, donde pues a lo mejor por un tema de sistema ve que hay servicios profesionales y avienta las cartas de invitación. Y yo siempre dije, es como que aviento la carnada para ver quién la pesca, ¿no? Entonces sí creo que hay que analizar cada supuesto en concreto, hay que analizar, hay que ser conservadores en este tema, sí sería mi sugerencia, pero también ver, y repito, en el caso del préstamo, si caemos en esos dos supuestos, más allá que seamos préstamos en empresas del mismo grupo, sea sobre todo el tema de habitual o profesional, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esa reflexión. Es un tema amplio, es un tema que nos da mucho de qué hablar, probablemente haya preguntas, y quiero dejar estos 15 minutos, escasos 15 minutos, para ver si hay algún comentario de nuestro presidente o de alguna de las personas del foro, ¿no? Y pues quedo a sus órdenes y muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Excelente participación. Y la verdad es que un tema, como ya sabes, un tema que me apasiona, es el tema de prevención del lavado de dinero. Es a lo que nos hemos dedicado en los últimos años. Por lo tanto, yo, por lo menos de mi parte, felicitarte por tu participación. Sí, hay varias preguntas. Si me permites, voy a te las voy a leer. Dame un segundito para ir atendiendo cada una de ellas. La primera dice, el portal refiere
refiere el criterio en el año 2021. ¿Consideras que entonces esta disposición aplica desde el nacimiento de esta ley? Sin duda, bueno, de esta ley, desde el nacimiento, desde el 2013 se referiría, ¿no, mi estimado Alonso? Sí. Ok. Perdón, partiendo de eso, yo creo que hablaríamos ya de conceptos desde mi punto de vista legales, ¿no? De la retroactividad de la ley, ¿no? En este caso. Entonces, a mi punto de vista, si el criterio nace en este año, a mi punto de vista, y caigo en ese supuesto, yo personalmente analizaría que mi cumplimiento sería de aquí en adelante. Pero puede haber, repito, algún criterio conservador, decir, ¿sabes qué? Voy a regularizar todo lo anterior, que de hecho, de eso se trató, y no me vas a dejar mentir, estimado Alonso, esos programas de autorregulación que hizo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me autorregularizo? Lo anterior, lo pasado, ¿ok? No, pues todo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sería en ese aspecto a partir del criterio. No sé qué opines, mi estimado Alonso. Sí, si me permites también, digo, bueno, primero comentar que, como bien ya señaló Raúl, esta ley está desde el 2013. Fue publicada en julio de 2013 y el artículo 17, fracción cuarta, está desde entonces. En el último párrafo del artículo 17 hace referencia a que la Secretaría va a poder emitir mediante reglas de carácter general los supuestos en los cuales se va a mandar los avisos. Perfecto, y eso está en ley desde entonces. Sin embargo, en ese momento no existía todavía el artículo 27 bis que por ahí comentó Raúl, que es el que general, ¿no? nos da la posibilidad o la ventaja de no enviar el aviso de préstamos con grupo empresarial. Entonces, como todavía no existía este 27 bis, desafortunadamente la UIF emitió un criterio en aquel entonces, que ya no está, pero había emitido un criterio que decía que los préstamos entre grupo empresarial no eran actividad vulnerable, cosa que hasta ese momento pues era un criterio que probablemente se pueda defender. Está bien. En 2014 se crea el 27 bis, en donde claramente, el 27 bis de las reglas, en donde claramente dice, si hay préstamos entre empresas del grupo empresarial, se considera actividad vulnerable, únicamente no vas a mandar aviso. A partir de esa fecha, para ahorita, tienen la obligación. Entonces, en mi opinión, aun y cuando el criterio de la UIF, que nace el 18 de enero del 2021, si no me equivoco, que lo publican en esta página que es de preguntas y respuestas, y ponen, bueno, más bien ratifican lo que desde mi punto de vista ya decía la ley, porque la ley facultaba a la Secretaría porque en reglas dijera quiénes no debían mandar aviso, y en esas reglas dice si es actividad vulnerable, nada más no va a mandar aviso, y eso está desde el 2014. Entonces, el 18 de enero del 2021 nada más ratificar lo que en mi punto de vista ya decía la ley, y no debería cambiar nada. Anteriormente tenía la UIF un criterio distinto a lo que decía la ley, era contrario a lo que decía en sus criterios, porque decía que no era actividad vulnerable cuando claramente las reglas decían que sí. Entonces había una contradicción ahí que la corrigieron. Entonces, respondiendo a la pregunta, desde mi punto de vista, la obligación la tienes por menos desde el 2014, julio de 2014, que salió las reglas de carácter general 27 bis. Y si queremos ser conservadores, en realidad tienen la obligación desde que nació la ley, que es julio de 2014, pero el sistema lo abrieron desde septiembre de 2014, ¿no? Esa sería mi opinión. Sí, y como te lo decía, ¿no? Hay criterios distintos, ¿no? Y se vale. Repito, sería cosa de analizar el supuesto, y desde mi punto de vista, Alonso, no sé qué opines en el concepto de entrada de el hecho de que definan la regla de carácter general el tema de los préstamos entre empresas del mismo grupo empresarial, no le quita la naturaleza de lo que dice la ley, que sea habitual, ¿no? Porque yo creo que muchos de las empresas van a decir, pues yo sí hice préstamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan recurrente los hiciste? ¿No? Porque a lo mejor van a decir, pues hice un préstamo por ahí del 2015 y después volví a hacer otro en el 2019. Ah, pues vamos analizándolo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, presidente? Coincido. Para mí esa es la parte más importante,
Para mí esa es la parte más importante y yo le incluiría un factor adicional, un concepto adicional, porque inicia la fracción cuarta diciendo el ofrecimiento. El ofrecimiento habitual y o profesional. De hecho, es habitual o profesional. El ofrecimiento. Entonces, si tú no lo ofreciste y si alguien te lo pidió, Sí, ¿qué pasa, no? entramos Y en coincido, temas interpretativos, ¿no? Totalmente. yo creo que la parte más delicada es darle la interpretación a habitual y a profesional. Y les platico en los foros, en los últimos foros que hemos participado en temas de prevención de lavado de dinero, donde ha estado la UIF, directamente se le ha preguntado, ¿qué entiendes por habitual? Y su respuesta, la última respuesta que fue la semana pasada, de la persona que probablemente sabe más de temas de prevención de lavado de dinero en la UIF, la respuesta fue, no hay una respuesta para todos. La respuesta fue, tenemos que revisar cada caso particular porque la habitualidad puede ser diferente en una actividad y en otra. Entonces nos dejó igual, ¿no? Entonces, sí, lo más importante es analizar si es habitual o profesional. Y ya después hablamos de la más complicada o la que se debe analizar con mayor cuidado para ver si estamos dentro del supuesto o no. Y creo, como lo dije, ¿no? A la mitad de la plática, tenemos esta herramienta que es la consulta también. Si hay dudas y queremos confirmarlo e irnos a la respuesta contundente, pues podemos acudir a la autoridad. Si existe ahí, si esto se concatena a un derecho de esta ley de procedimiento administrativo, pero a un derecho constitucional que es el derecho de petición. O sea, yo le voy a pedir a la autoridad que me apoye a solventar esta duda que tengo, ¿no? Totalmente. Por ahí hay una pregunta de las consultas. Vamos avanzando con las preguntas porque sí hay bastantitas. Como bien es un tema de mucho interés. Ahí va la siguiente. Dice, el encargado responsable por parte de la empresa puede ser el mismo que ya se tiene actualmente o necesita necesita ser alguien en específico para esta obligación. Digo que ya existe, pues ya tenemos actividad vulnerable y se tiene designado un responsable. No sé si la quieres contestar o Pues desde el con gusto punto de vista es el mismo. Es el mismo oficial de cumplimiento que tiene porque ya está habilitado en la plataforma, solamente que habilitaríamos una obligación más, ¿no? O otra actividad vulnerable, ¿no? Entonces, es el mismo y tendría que mantenerse con estas características, ¿no? De que el poder, este famoso poder que platicábamos, Alonso, el otro día, de poder de actos de administración que mínimamente tiene que tener, pues que esté vigente y que no esté revocado, ¿no? Y en el peor de los casos que se hayan revocado, pues ahí sí tendremos que analizar a otorgar a alguien más, ¿no? Esa sería la forma de a lo mejor de decir, ya no puede ser el mismo, ¿no? Sí, correcto. Es el mismo que ya tienen, funciona. Nada más agregan una nueva actividad vulnerable. La siguiente, ¿crees que se pueda dar alguna modificación por parte de la autoridad en el sentido del concepto de grupo empresarial, debiendo incluirse grupo y o partes relacionadas en los términos de la ley del impuesto a la renta? Híjole, pues lo que yo creo que lo acaba de decir muy atinadamente aquí nuestro presidente, el contador Alonso, si ya cambió una vez, ¿no? De alguna manera, yo no diría, yo no estaría seguro que no vuelva a cambiar, ¿no? Y que amplíe conceptos fiscales como lo están haciendo, o sea, es que muchas leyes están cometiendo desde mi punto de vista el error de vincularlas a otras cuando son materias específicas, ¿no? Como por ejemplo las leyes fiscales se han vinculado meramente ahora a las leyes laborales, ¿no? Con requisitos de la ley laboral, entonces yo no estaría tan seguro de que no lo hicieran porque sí pueden relacionarlo con la parte fiscal, ¿no? Y irlo a definir lo que dice el artículo de la ley del impuesto a la renta. Entonces yo quedaría a la expectativa realmente porque sí puede cambiar. Correcto, y además como es un tema que genera bastante controversia, es probable que haya presión en algún momento, ¿no? Lo que sí podemos comentar es que ya existe un proyecto de reforma, que por lo menos ese proyecto de reforma no contiene la ampliación del concepto y se mantiene como está, por lo pronto como está ahorita la iniciativa, ¿no? Que aún no está aprobada, se podía modificar, sí, pero hasta ahorita no lo tienen contemplado, pero sin duda puede pasar en cualquier momento. Siguiente pregunta, dice, en el caso de saldos por préstamos
anteriores a la fecha de la publicación de esta reforma. Digo, importante comentar que la publicación es una publicación de un criterio, no es una reforma de la ley no ha cambiado en esa fracción, lo único que se publicó fue el 27 bis en el 2014. De lo que ha platicado Raúl el día de hoy es un criterio que se publicó, es un criterio en la página de la UIF, ¿no? Sí, no, bueno, y repito, si sería muy importante, la gente que está muy interesada en esto, acuda a la plataforma de la UIF, donde en ese rubro de preguntas y respuestas, al final habla de que son criterios orientadores, ¿eh? O sea, ellos mismos se curan en salud de alguna manera y dicen, son criterios orientadores, pero es muy correcto lo que dice aquí Alonso, eso ya existe en el 27 bis, ¿no? O sea, nada más vinieron a confirmarlo de alguna manera y hacerlo más público, ¿no? Porque, como lo vimos en los antecedentes, y no sé si me escuchaste aquí, presidente, porque estabas en trayecto, toda esta presión del análisis de las evaluaciones de riesgo, pues no se están focalizando a este punto, pero sí es uno de los que está brincando más, lo del préstamo, el mutuo, el financiamiento, todo eso obliga a generar más herramientas de presión a las empresas. De acuerdo. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, una duda. Si nosotros conseguimos una consulta al respecto, donde la UIF, creo que quiso decir, donde la UIF opinó que no éramos sujetos de PLD por los préstamos entre empresas del grupo, ahora con este cambio de opinión en su página de internet, ¿consideras que es necesario solicitar una nueva consulta o en tanto no cambie la legislación no es necesario? Híjole, en tu beneficio, quien nos preguntó, no sé, licenciado, contador, contadora, yo no lo cambiaría, porque yo tengo un instrumento de prueba en caso de que venga la UIF a comentarme esto, ¿no? Porque vuelvo a decirlo, lo dijo atinadamente el presidente, esta cuestión del 27 bis está desde 2014, entonces si después del 2014 te respondió eso, yo me quedaría con esta parte, ¿no? Y me abstendría de hacer algún movimiento. Y ya si viene la UIF y lo decir, mira, pues tú me lo respondiste, ¿no? Y ya existía el 27 bis. Y lo que publicaste en el 2021 solamente fue un criterio y tú mismo dijiste que es orientador, ¿no? Totalmente, coincido totalmente. La clave está en la fecha de la consulta. Si la consulta fue antes del 2014, ahí sí, todavía no existía 27 bis y sí hay que regularizarse, pero si la consulta fue después del 2014, yo coincido con Raúl. Tienes ahí un criterio cuando ya existía el 27 bis con el que te puedes defender sin problema. Siguiente, en el 2018 se liquidaron los saldos de los préstamos entre filiales y socios. Tengo la obligación de dar de alta esta actividad vulnerable en el portal, de ser afirmativa la respuesta. ¿Desde qué periodo tengo que presentar los informes? Se liquidaron los saldos, es decir, ya cubriste el préstamo, ya pagaste el préstamo con los requisitos fiscales. Ahí lo que te diría es, en realidad la obligación es cuando otorgaste el préstamo. Sí, incluso la fecha del acto, sí, la fecha del acto de operación, ahí hay un criterio de la UIF que va en contra de la ley. La ley dice que es cuando se haya celebrado y cuando se haya celebrado el acto y es cuando se haya firmado el contrato, y el criterio de la UIF dice que cuando se haya dispersado el dinero. Ahí hay una contradicción, pero bueno, ahí es cuando nace la obligación, no cuando te pagan los créditos. Entonces, cuando se otorgó el crédito es cuando nace la obligación, y si esa obligación se otorgó en el año que se haya otorgado, en ese momento nace tu obligación. Lo que tienes que revisar es si realmente se trata de grupo empresarial o no, que ya lo explicó Raúl, y la mayoría de las empresas no caen dentro de esta figura porque pueden ser partes relacionadas, pero no necesariamente existe una matriz que sea directa o indirectamente controladora de las demás, ¿no? Exactamente. Yo creo que también otra de las claves es el control, ¿no? Que habla la ley. Y digo, ampliando lo que dices, Alonso, yo creo que en caso de esta pregunta sí sería de mucho análisis en lo particular, por muchas causas, ¿no? Pero, repito, siempre están las dos vías, ¿no? La conservadora y la no tan conservadora, y es dependiendo del riesgo que cada quien quiera tomar, ¿no?
Vamos con la siguiente. Dice, licenciado, las cartas fueron en el 2019, en octubre, y las desaparecieron. Aquí en el Bajío ya empezaron nuevamente esas cartas de invitación. Se refiere a las cartas de De invitación que le profesionista, mandaron a ¿no? todos los contadores, ¿no? Sí. Ujú. Sí, 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 total. Digo, no recordaba si fue el año pasado o antepasado, pero pues sí sonó mucho, ¿no? Inclusive gremios como el instituto, en conjunto con otras organizaciones, pues sí hicieron bastante presión a nivel federal, ¿no? Correcto. Aquí tienes bastantes felicitaciones y de nuestro compañero Juan Preciado, que siempre nos acompaña. Gracias, Juan. Siguiente pregunta dice, si una empresa le presta a otra empresa que tiene socios en común, nada más, no caen en la definición de grupo empresarial, es decir, son partes relacionadas, y el contrato se celebra por un importe, pero se le da la opción de disponer de ese importe conforme lo vaya necesitando, ¿se considera habitual y se consideraría actividad vulnerable? Esa es buena pregunta, ¿eh? Sí, 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 está interesante, ¿no? Está interesante. De entrada, no es la empresa, ¿no? Digo, de entrada lo que comenta es no es grupo empresarial, entonces en teoría sí se debe analizar si ofrece habitual o profesionalmente. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunas personas? Bueno, para evitar caer en la habitualidad de que lo hice más de una vez, le doy un solo préstamo, una sola línea de crédito y se lo voy dispersando en diferentes etapas, pero es un solo crédito. Entonces no lo hice más de una vez, entonces no es habitual porque no lo hice varias veces, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la pregunta de él y yo creo que es una buena estrategia para evitar caer en la descripción de habitual. Habría que revisar después, digo, también si se lo ofreciste y si se lo ofreciste, si fue profesional, porque es habitual o profesional. Te salvaste el habitual, pero falta la profesional. Si es un servicio que ofreces al público en general, ya caíste en la definición, creo Claro. yo, desde mi punto de vista, y sí sería esa actividad. Sí, claro, claro. Y yo le agregaría algo más a ustedes contar, depende cómo es el registro contable de ese préstamo. Si fui a hacer un registro parcial o una sola cuenta, ¿no? También eso nos va a ayudar en caso de que venga la autoridad y diga, pues entonces sí fue un solo préstamo, ¿no? O depende también, ¿no? También, yo creo que también muchas de las, pues, no quise decir estrategias, pero sí de las formas y no solamente en este rubro de prevención, en todos los rubros fiscales, es el tema del registro contable. ¿Cómo lo voy a hacer, no? Para que en el caso de un cuestionamiento yo pueda tener elementos totalmente contundentes para demostrar que es ilegal la imposición de un crédito fiscal, de una sanción, ¿no? Y esto lo menciono porque hay criterios jurisprudenciales que hablan de la materialidad que se vincula con el registro contable, ¿eh? No lo menciono nada más por un tema de criterio mío. Entonces creo yo que también va a tener que ver esta forma y este planteamiento. Totalmente de acuerdo en la materialidad. Eh, por aquí preguntan si van a tener acceso al material. Digo, con gusto, si lo autoriza el maestro Raúl, si nos dejan ahí su correo, se los podemos hacer llegar. Continuamos con las preguntas. Alguien comentó, o a partir del mes de julio del 2014, cuando se adiciona el artículo 27 bis. Yo creo que puso el comentario cuando estábamos comentando de las consultas. A partir de que se publica ese 27 bis, ahí es donde cambia realmente ahí es donde sí realmente hubo un cambio a lo que decía, no un cambio a la ley, pero sí algo adicional, ¿no? Claro. Después, para mayor información, no, esto nos pregunta. Ahí va otra pregunta. Siendo conservadores, ¿deberíamos corregir todo lo sucedido anteriormente a partir de la adición del artículo 27 bis? ¿Cuál sería el plazo que pueda tomar para autocorregirme? Pues digo, aquí Alonso, tú me vas a poder ayudar más en este tema, pero pues el programa de autocorrección que se dio en el pasado, pues ya culminó, entonces tendría que ser de manera inmediata, ¿no? O sea, aquí recordemos algo importante, ¿no? Y si ya omití todas estas situaciones, según el texto de la actual ley, pues ya lo hice de manera extemporánea también. O sea, tenemos que asumir esta parte de que si nos subimos a este barco de ser conservadores y corregir o autocorregir esta situación, estamos siendo de forma extemporánea el cumplimiento. Y como no existe la espontaneidad, como lo mencioné, podríamos ser objeto de sanciones que sin duda, y ya lo hemos platicado aquí con Alonso, son totalmente defendibles, son probablemente ganables, pero el acto de molestia lo vamos a poder
tener, ¿eh? Eso sí quiero que quede claro también. Totalmente de acuerdo. Como bien comenta, aun y cuando nos autocorrijamos, tenemos todavía el riesgo de que lleguen y nos intenten multar o nos multen. Sin embargo, yo creo que ahorita todavía estamos en buena oportunidad para autorregularizar todo lo del pasado, porque ya lo comentaba Raúl, que hay algunas bondades o deficiencias en la ley que nos permiten defender la multa más cara, que es la de omisión por el envío de avisos. Ya hace rato presentó las multas, ahí la multa, digamos, menor es entre 17,000 pesos, 17,000 pesos es la mínima y ahí tiene un rango. La multa de omisión de aviso ya lo puso, son arriba de 800,000 pesos hasta casi 6 millones. Entonces, en realidad la multa fuerte, que es la del aviso, tiene una defensa muy sencilla porque hay un error en la ley cuando hace referencia entre la infracción y la sanción. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que al día de hoy, si nos regularizamos y llegan y nos revisan y nos dicen, sí, pero lo mandaste fuera de tiempo, hay una defensa, creo yo, sencilla para librar la multa difícil, la multa pesada. Y les tengo una medio mala noticia, que el proyecto de reforma sí contempla hacer esa corrección en la ley para que ya no sea peleable o ya no puedan ganarle al SAT el tema de la multa por la omisión de avisos. Corrigen el proyecto de reforma, eso quiere decir que en el momento que se apruebe esa reforma, de ahí para adelante, ya vamos a estar en riesgo de tener que realmente pagar esa multa si mandamos el aviso extemporáneo. Ahorita estamos en la oportunidad de autocorregirnos. Yo sugiero definitivamente que sí lo hagan, todos los que identifiquen primero que si caen en actividad vulnerable o no, porque eso es un trabajo que se debe hacer. Primero estar seguros, tampoco hay que mandar avisos por mandar avisos, ni subirse al sistema nada más por ser conservador. No, realmente tienes que caer en su puesto y sí corregir. Yo creo que hay una oportunidad ahorita mientras se aprueba esa reforma que yo en lo personal creo que se va a aprobar por lo menos en este año. Siguiente. Estimado Alonso, me gustaría comentar algo también. Claro. Ahorita como acertadamente lo han dicho el licenciado Raúl y tú, Alonso, y también me gustaría que ser muy reiterativo. Hay que recordar que esta situación y lo que estamos viviendo y lo que nos platicó ahorita el licenciado Raúl es una situación que todavía falta, hay mucha tela todavía de dónde cortar. Entonces sí hay que verlo caso por caso y acercarse, se deben de acercar cada empresa a verlo con sus asesores de cabecera e identificar, así como acertadamente lo dijo Alonso, si entramos o no en estos esquemas de reporte. Esta misma situación la estamos viviendo con los famosos esquemas reportables, donde ya ahorita la obligación de envío ya inició. Ahorita en la declaración anual que muchos de ustedes están por presentar, ahí la propia declaración ya les indica que si tienen algún número de esquema a reportar. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos. Hay que recordar que lo que estamos hablando ahorita con Raúl no es una ley fiscal y a veces cometemos el error de que queremos aplicar ciertos criterios o ciertas definiciones que para efectos fiscales la tenemos, pero hay que recordar que esta ley de la ley PIORPI no es una ley fiscal, entonces no nos podemos traer muchas veces esos conceptos o definiciones acá, y por eso es que ocupamos estar de la mano, desde el inicio se dijo, precisamente con los abogados, para que ellos sean los que nos marquen la pauta y de una manera muy cuidadosa veamos si estamos en la obligación de presentar o no estos avisos, y también con el tema de los esquemas reportables, que estamos en esa misma situación, también hay que verlo caso por caso, pues acercarnos aquí con nuestros asesores de cabecera para tener una mejor respuesta, y ahorita que vamos a enviar esta declaración anual, ver si estamos o no en el supuesto de envío, ¿no? Entonces sí quería nada más ser un poquito reiterativo en ese punto, porque ha habido algunas empresas que por una acelere han presentado avisos y realmente no estaban obligados. Entonces, tan malo es presentarlos como no presentarlos en caso de que estés obligado. Por eso sí es importante que lo vean. Creo que lo dices muy bien, mi estimado David. Y pones un ejemplo muy claro, el tema de los esquemas reportables. Ya ven, con el tema de la maquila, pues no quiero hacer precisiones, pero sí hubo un comunicado por ahí que alteró el sistema, ¿no? A todos.
y muchos cayeron en ese puesto cuando a lo mejor pues, no era tan necesario en algunos casos, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, David. De acuerdo, David, y muchas gracias por la participación, totalmente de acuerdo. Y última pregunta para dejarlos descansar en este jueves. Dice, puede parecer reiterativo, pero pregunto, entonces, perteneciendo a un grupo empresarial, ¿no presento avisos, solo el informe? Y la segunda pregunta es, ¿y siendo partes relacionadas o grupo o integrante de un grupo, como en el tema fiscal, sí debo presentar avisos de cada acto? Ok. Va a depender, repito, de cada situación. Si eres del grupo empresarial, presentas avisos mensuales y creo que el aviso mensual, no creo, es el aviso de informar esta declaración que haces en ceros, ¿no? Únicamente, porque no vas a informar una operación porque no estás en el aviso concreto de la actividad vulnerable por no haber estado en el supuesto que te obliga, ¿no? Pero sí al informe mensual, que es tema en cero, ¿no? Ahora, también quisiera mencionar que nos estamos focalizando en el tema del grupo empresarial, pero si yo soy una empresa que constantemente también y habitualmente otorgo préstamos a mis socios, habitualmente, probablemente esté en el supuesto independientemente que no estemos en un asunto de un grupo empresarial. Y ahí sí, probablemente nos tendríamos que subir a otra instancia o a esa obligación. No sé si me expliqué. Totalmente de acuerdo. Y coincido y complementaría así. Lo primero es, como bien dice Raúl, ver si estoy ofreciendo habitual o profesional un crédito mutuo. Si la respuesta es sí, ya soy actividad vulnerable, ya tengo que cumplir con todas las obligaciones de la ley y ya es una carga administrativa. Entonces, si la respuesta es sí, ahora sí volteo a ver si a quien le estoy otorgando préstamos o mutuo es grupo empresarial o no. Si la respuesta es sí es un grupo empresarial, la única diferencia es que voy a mandar un informe diciendo, sí soy actividad vulnerable, pero es con grupo empresarial, entonces te mando el informe, como dice Raúl, y no es el informe entero, pues es el informe del 27 bis, pero es prácticamente lo mismo. No tienes que estar detallando nada. Me regreso. Si esos créditos o mutuos no se los estás dando a un grupo empresarial, es parte relacionada o cualquier otro cliente, porque va a ser igual, entonces tienes que enviar aviso. Y la diferencia está en que enviar un aviso es un poquito más complicado porque hay que estar detectando la operación, hay que estar informando bastante la información sobre la operación, entonces es administrativamente más pesado, ¿no? Pero esa es la diferencia cuando se trata de un grupo empresarial o no, nada más la carga administrativa del envío del aviso. Cuando es grupo empresarial es un informe que no te pide absolutamente nada y cuando no es grupo empresarial es detallar más información, ¿no? Claro. Siguiente. Y quiero, perdón, nada más precisar que en el tema para saber a bien qué si es o no grupo empresarial, tenemos que repasar el artículo 3 de la regla de carácter general, irnos a ese concepto y decir, bueno, no somos grupo empresarial, pero sí es un socio, un cliente o lo que sea. Ah, bueno, ahí ya estoy en otro tema, ¿no? Pero sí soy actividad vulnerable, ¿no? En el fondo soy actividad vulnerable, sea grupo empresarial o a lo mejor de persona hacia persona física, hacia socio o hacia algún cliente. Correcto. Y está clarísima la definición. No hay duda de que es grupo empresarial y no nos confundamos con partes relacionadas, como ya comentaba Raúl. Es otra cosa. Última pregunta que veo aquí es, ¿en qué momento uno puede dar de baja actividad vulnerable? Por ejemplo, si a partir de este mes en adelante ya no realizaré dicha actividad, ¿cuándo puedo dar de baja la actividad? Es buena pregunta, aunque digo, no hay una respuesta. No sé si quieres comentar algo. Yo tengo mi opinión, que en mi opinión es cuando yo considero que ya no voy a llevar a cabo actividades vulnerables, me puedo dar de baja en este momento. Pero si creo que nada más es momentáneo, Sí, o sea, por un yo mes, creo la que, permanezco. ok, coincido y yo abonaría por lo que dijo David, ¿no? A veces nos confundimos en este tema de lo fiscal, ¿no? Y como cuando decimos, bueno, si yo quiero dar de bajas suspender mi registro federal de contribuyentes, pues tengo que llevar una serie de metodologías y más si soy
persona moral, ¿no? Tengo que empezar con un proceso de liquidación y etcétera, ¿no? Aquí es distinto, ¿no? Soy actividad vulnerable, me subo y en el momento que deje de ser, me bajo. Así de sencillo, ¿no? No hay como todo ese camino que existe en la parte fiscal para poder dar de baja o suspender un RFC. Es correcto. Pues muchas felicitaciones aquí en el chat, mi estimado. Muchísimas gracias de nuevo y agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta plática. Agradecerle a la licenciada Socorro López, a nuestra presidenta honoraria de la asociación y fundadora. Agradecer también al tesorero David Mojica y de manera especial a nuestro expositor, maestro Raúl Melgar. De nuevo, muchas gracias. Excelente participación. Y digo, ya nos has apoyado en muchas, pero esperemos verte pronto de nuevo. Gracias a todos de nuevo, que tengan una excelente tarde y no antes del próximo jueves vamos a tener una plática con el tema Caja de Herramientas Ciudadanas Anticorrupción. Bastante interesante. Quien quiera su correo electrónico y con gusto les hacemos llegar los volantes. Igual de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan excelente día. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.